estilo y con ritmo, temas bíblicos que te van a inspirar. Fíjate que estén viendo. Ahí se escucha, Maru. Vamos a estudiar cada verso sagrado. Se escucha, probando. ¿Me escuchan por ahí los que estén? Hola. Hola, a ver. Sí, se está escuchando. Termina de cantar la española y arrancamos. Vamos a encontrar. Eres una vez siempre en marcha Son igual. Arrancamos, a ver. Érase una vez dando luz y caminar. El conocimiento de la Biblia vamos a ir. Vamos, en 3, por encima del 2, sol. 1. ¡Vamos, Pablo! Buenas. Todos bienvenidos a este nuevo programa de Érase una vez, tradición o traición. Ahí te escucho un poquito despacio, Maru. Puede ser Por lo porque menos. estoy medio alejada. Ahí está. Esperen que me voy a acomodar un poco. Ahora mejor. Ustedes saben cómo es esto. Esto es en vivo, encima nos vivo. dejan el programa. Sí. Claro, nuestros compañeros anterior. No se bañan, dejan olor. Eri, Sí, la verdad que... bah. Rosy, Eri, Johnny. Bueno, hoy no les anticipamos el tema, pero les anticipo antes de ir a las reacciones actuales, de preguntarle a los chicos cómo están. Para los que se quedaron ahí haciendo el aguante, les comento que hoy vamos a hablar de un tema que puede ser un poco desafiante, pero que estoy convencida de que es muy necesario y que es afín al programa anterior, a lo que hablaron los chicos, que también lo podemos traer sobre la mesa. Vamos a demistificar la idea de que la fe es pragmática. Es decir, que si estamos convencidos de algo, Dios está obligado a cumplirlo. ¿Sí? Además vamos a ver cómo muchas veces interpretamos el no de Dios cuando nos da una respuesta y nos dice no como algo negativo o incluso como un castigo, mientras que el sí de Dios es visto automáticamente como una bendición. Entonces les pregunto a ustedes que están detrás, ¿no? Y que nos están mirando, ¿alguna vez han pensado que si tienen suficiente fe, Dios debe concederle lo que desean? ¿Cómo interpretan la respuesta de Dios de sus oraciones? Vamos a profundizar en estas preguntas y reflexionar sobre qué significa realmente que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Cómo andan, chicos? Lindo tema. Muy bien, la verdad, un día especial para hacer maratón de Peregrinos Teen y en este momento un momento especial para ver Érase una vez. Tremendo tema, ¿eh? Totalmente. Así que vamos a hablar Lindo con tema toda... también tocaron los chicos. Apasionante. tal cual. El tema de la sanidad, que también vamos a... De hecho, confesamos que lo íbamos Vamos a a hablar confesar. nosotros también. Y bueno, ayer a la hablando con noche. Rosy, ella me hace una pregunta y me dice que es en relación al tema de sanidad y milagros que iban a hablar en el programa. Entonces yo, bueno, lo hablo con Mariela, lo comentamos con Isma y decidimos cancelar el tema y cambiarlo. Pero es un tema que vamos a tocar más o menos hoy dentro del contexto del tema principal. Y a mí me gustaría en 3 o 4 semanas, más tardar, hablarlo en profundidad. Ahí está, buenísimo. Está perfecto, La idea sí. del tema es tocar cuando dentro del mundo evangélico a veces creemos que cuando las cosas salen bien son porque son de Dios, y cuando salen mal o no sale como pretendemos, o estuve en pecado, o Dios no me escuchó, o Dios no está conmigo porque Claro. las cosas me salen mal. Entonces vamos a tratar de desmitificar por medio de la palabra, de ejemplos bíblicos, que eso no tiene nada que ver cómo Dios se maneja, que no siempre que salgan las cosas redonditas está Dios atrás, y no porque las cosas no salgan como yo quiera no está Dios también. Tal Así cual. que ese es lindo Totalmente. tema. ¿Ustedes bien? Todo tranquilo. ¿Sí? Todo bien, ¿Tranquilo? tal cual. No es poca Una cosa semana. estar tranquilo a esta altura del año, No, la verdad. ¿eh? Ya empieza el frenesí de fin de año. Hay que mantenerse. No, Ya hay que- espera. A mí se me pasó rapidísimo la semana, pero muy rápido. Yo no puedo creer que mañana sea jueves. Mira. No sé a ustedes. Sí, fue algo general. No, Mara, a mí me pasa totalmente lo contrario. Sí, te Como pasó que lo recién contrario, miércoles, no te puedo pero, creer. Bueno, debe tener que ver con una cuestión de cansancio, de Mirá vos. la rutina, la semana. Pero no en general no se te pasa la vida rápido. O solamente Sí, es por esta semana. No, sí, la vida. Después de que llegué a los 20 años yo, la vida se aceleró 1.5. Y después de los 30 se aceleró por 2.
viste como el WhatsApp Sí, que hay se- quienes dicen que después de ciertas edades Sí, la sí. vida empieza a correr más rápido. Y- Nos da la sensación, obviamente, que Sí. en una cuestión de física no es así. Y de que nació José, mi hija, me da vértigo. Mirá. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Viste? Porque como que, no sé si todos los días, pero toda la semana diferente, como cambian tanto los chicos, te da la sensación de decir, che, se está yendo todo muy rápido. Lo Pero- notás más en ella, Sí, claro. sí, da un vértigo. A mí me da un vértigo. Y sí, Un vértigo. y José cada vez está más nena, ¿viste? Sí. Más grande, tal Bueno, cual. Encima. no sé si a alguien le importa, pero el fin de semana bailamos con José. Sí. y con Ah, la sí, mamá te vi en también el ahí. teatro. Vi las fotos. Y a mí se me hace como que fue ayer que en el sanatorio me la entregaron así en los brazos y ella ya estaba bailando ahí en un teatro. Y yo- Qué Claro, bárbaro. tal cual Fue con una sus sensación re amigas. fuerte, sí, sí. Ay, qué lindo. Qué hermoso. Así que le mando un beso ahí a José, si me está bien. Bueno, chicos, antes de meternos en este tema principal que va a dar que hablar, quiero que reaccionemos juntos a algunas noticias actuales. A ver, ¿qué En realidad tenemos? vamos a hablar sobre una en particular, que se trata del profesor Girafales, digo, de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, quien otra vez ¿Por está... qué este hombre se mete en estos dilemas? Tal ¿no? cual, es tal cual. Otra vez, y lo digo con pesar, está en el ojo de la tormenta. Y de veras una vez, no se lo vamos a dejar pasar. Así que anda preparando, Pablo, si te parece, el video de Maduro. ¿Sí? ¿Lo tenés? Bueno. Ahí Graciela saluda y dice que se escucha bien. Ah, Gracias. bueno, gracias por ayudar, Gra. Buenísimo. Dale, lo ponemos. El presidente Nicolás Maduro dice que Jesús fue llevado por el espíritu de Satanás al desierto. ¿Cómo? A ver, pero eso- Hay un pecado que Dios no perdona y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero entiendo que quizás fue que se confundió. Me gustaría, por favor, que usted vea el video completo y deje su opinión en la caja de los comentarios. Escuchen esto. Logra la tentación que no han logrado ni lograrán. Y dice Mateo 4:1-11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, el Espíritu del diablo, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días, 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tuki. Terrible. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso en el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, o sea, mátate, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto es tuyo. ¿Cuántos reinos ofrecen a cambio de la traición para engañar a unos y a otros? Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron los ángeles que le servían. Las tres tentaciones del desierto. Militares de la patria, pueblo de Venezuela, llevamos y llevemos el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Y ante las fuerzas demoníacas de este fascismo criminal, Es un digamos, montón. la patria primero, Venezuela
primero, la paz por encima de todo. En este aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, le digo, Ahí está, patriotas ahora. de Venezuela, Fuerza Armada Nacional Porque es Bolivariana. largo, entonces le vamos a cortar un poquito antes. Pero bueno, como hablamos en el programa anterior, Nicolás Maduro ha utilizado la Biblia en repetidas ocasiones para intentar justificar lo que es su administración presidencial. Lo preocupante de todo esto es que lo ha hecho de manera errónea, equivocada y manipulando la palabra de Dios fuera de contexto, lo que no podemos ignorar, ¿no?, de todo esto. Entonces, en varios videos que circulan en las redes sociales como TikTok, YouTube, se pueden ver estos fragmentos de reuniones del actual presidente de Venezuela, según los que justamente hace todas estas cosas, saca versículos fuera de contexto y lo usa a su favor. Pero la cosa no termina ahí. Resulta que en una cadena nacional, Maduro afirmó que, bueno, Alá y mencionó otros dioses eran todos los mismos dioses que está en la Biblia evangélica. Entonces, bueno, con estas otras declaraciones también de que lee en Mateo 4 afirmando que fue el espíritu del diablo quien lo llevó a Jesús al desierto. Y bueno, una aberración. Y esto lo puede llevar a juicio. Lo van a llevar a juicio porque realmente dicen que están blasfemando al Espíritu Santo y que está distorsionando totalmente el Evangelio. No, indudablemente peca de ignorante este hombre. Tiene la malicia, ya sea intencionada o no, de tergiversar el Evangelio para llevar agua a su propio molino, digamos, para beneficiar su ideología política. Pero no, Claro. Para mí no entra en lo que es la blasfemia del Espíritu Santo, que Jesús dice que todo pecado será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. O sea, no va a ser perdonado nunca, pero blasfemar contra el Espíritu Santo, es decir, una ofensa terriblemente grave contra el Espíritu Santo, es negar que el testimonio que da el Espíritu Santo de la salvación en Cristo sea verdad. O sea, sería básicamente no creer en el testimonio del Evangelio hasta el último segundo de su vida. Y si no crees en lo único que te puede salvar, entonces no hay nada que te salve. Pero no tiene que ver con decir un error como bien o mal intencionado, como dijo él, porque se puede arrepentir y va a ser perdonado. Claro, porque muchos creen que la blasfemia contra el Espíritu Santo es decirle algo malo al Espíritu Santo. Claro. Y en realidad es como decir, aquella persona que está rechazando lo que el Espíritu Santo lo está convenciendo o lo está iluminando, eso es una blasfemia, porque está diciendo no, lo que vos decís es mentira de mí. Entonces ya está. No se puede aplicar perdón a alguien que está rechazando al único que lo puede perdonar. Claro. Ahora, con respecto al tema de Maduro, la política y cómo lee la Biblia, a mí me lleva a reflexionar la otra vereda hablando políticamente con respecto al Evangelio. Porque si bien es lo que este presidente hace con el tema de la Biblia es un mamarracho, yo no me encuentro en el entorno donde estoy, en el país en el que estoy, que muchos estén enamorados del Evangelio que esté predicando Maduro. Claro. No lo encuentro, digamos, por ejemplo, atraído. No. Pero sí encuentro hoy a la cultura evangélica muy seducida por la derecha, ¿no? Por la derecha de turno. Y ya les digo, no es una cuestión de que uno está defendiendo ni la derecha, ni la izquierda, ni nada, sino uno está tratando de poner el mensaje del Evangelio en su centro, en lo que la palabra de Dios da testimonio de qué es el Evangelio o el mensaje de Cristo y quién es la persona de Cristo. Y yo hoy noto que hay muchos evangélicos que se sienten cómodos con las decisiones políticas, ¿no?, del gobierno de turno. O por ejemplo, Agustín Laje, que es un politólogo y que habla muy bien y es de derecha, él confiesa ser de derecha y milita, y las iglesias evangélicas los invitan y también lo siguen, y muchos cristianos lo siguen y lo tratan como un profeta, y el tipo está constantemente diciéndole a la iglesia evangélica cómo se tiene que mover y cómo tiene que participar en esta lucha cultural, cómo tiene que batallar, los cristianos Claro. están durmiendo, esto. Y esta semana venía meditando sobre esto y digo, yo lo veo al Señor Jesús hablando con Agustín Laje en una conversación hipotética y diciéndole, Agustín, mi reino no es de este mundo. No Claro. te confundas, no vengas, Claro, no le sí, vengas a ese es un decir problema. a mis seguidores
cómo es el reino, porque lo que vos estás haciendo es seducir a mi pueblo a que se maneje y se mueva de una manera en la que yo no lo llamo a moverse así. Mis armas no son de este mundo, Claro. no son carnales. Y doy un ejemplo que da para el debate, da para que la gente se ofenda, pero bueno, lo veo así. Y si quieren bíblicamente, corríjanme. Un ejemplo fue con la ley del matrimonio homosexual y la ley del aborto. Yo noté que la iglesia salió a hacer marcha, a hacer protestas, a estar en contra, por ejemplo, de la ley del matrimonio homosexual, como si fuera que Dios nos manda a esas luchas culturales. Claro. Por supuesto que Dios en su palabra nos manda y por los escritos también de Pablo, a denunciar toda maldad, toda hipocresía. Pero no tiene nada que ver con que nosotros marchemos en contra de una ley que está en contra de Dios. O por ejemplo, aquellas que estaban a favor del aborto se representaban con un pañuelo verde, entonces la iglesia evangélica, ¿qué hizo? Celeste. Se puso un pañuelo celeste. Y creyendo que es lo que Dios quiere, Totalmente. y muchas veces yo lo he visto en las redes sociales, en un montón de lados, la persona que se ponía un pañuelo celeste se ponía como de contrincante, de enemigo, a la persona que tenía un pañuelo verde. Y cuando el Evangelio te llama a amarlo, cuando el Evangelio te llama, Cristo te llama a llevarle el mensaje, a perdonarlo, a amarlo, a servirlo. Claro. Y yo he notado que la iglesia evangélica se puso en enemistad con los de pañuelo verde. Y desatendieron a que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y lo que estamos llamados es a alcanzar, a que le alcance el mensaje de Cristo, La así como me misericordia. alcanzó a mí. Ujú. Y yo noto la iglesia evangélica enredado en todas Sí. estas luchas llamadas culturales y todo eso. Y yo creo que nos desviamos del propósito a lo que Cristo nos llama. Tal cual. Carlos Luna dice, hola chicos, hola Carlos, ¿cómo Hola, estás? Charlie. Hola, Carlos. Dice, Dios nos mandó a pescar peces, no a limpiar la pecera. Mira que. Tremendo. Ahí está, tremendo. Bueno, ahí otra vez Maduro en el ojo de la tormenta, esperemos que ya no se siga Desaparezca. mandando ninguna macana más. Y ahora sí, si les parece, pasamos a lo nuestro porque da de qué hablar. Uf. Así que vamos a hablar, como les anticipábamos, de un concepto que es bastante común hoy en día, especialmente con algunas enseñanzas cristianas que tiene que ver con esta idea de la fe pragmática. ¿Qué significa esto? Básicamente se me ha enseñado que la fe es una especie de botón mágico que si estás lo suficientemente convencido de algo, si realmente lo crees con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, entonces Dios no tiene otra opción que cumplir lo que vos decías, ¿no? Es casi como si estuviéramos tratando como con un genio de la lámpara. Ahí está, como ¿verdad? un amuleto. Tal cual, como un amuleto. Como que Dios es un amuleto. De hecho, hay familiares míos que o creen o se presentan entre ellos, se aconsejan. Che, anda a la iglesia, así te sale todo bien. Claro. Claro. ¿No? O vos tenés un problema, bueno, vení a la iglesia que Jesús te lo puede solucionar, Claro. ¿viste? Claro, Es el mensaje del Qué evangelio. mensaje más fraudulento. Hay un pasaje que Jesús es bien claro, que contrapone a esta invitación que María le decía, que dicen, che, tu matrimonio tiene problemas, vení que Jesús te lo va a solucionar. Claro. Estás enfermo, vení que Jesús te va a sanar. Tenés problemas económicos, vení que Jesús te va a sanar. Y sin embargo, muchas veces el mensaje del evangelio va no digo que es directamente opuesto, pero no coincide con el mensaje del evangelio, porque Jesús hay veces que dijo, no he venido a traer paz, sino he venido a traer Claro. espada, O sea, división. Sí, sí. Entonces, vos le estás prometiendo Claro. a una familia que va a estar en armonía cuando Jesús dice, mirá que Tal seguirme cual. a mí Es muy osado, la verdad. te Tal va cual. a traer problemas familiares, te van a Claro. rechazar. Puede ser que tu propia esposa te rechace. Tal cual, seguro. Tal cual. Entonces, ahí tenemos un grave. engranaje errado de lo que es el pragmatismo cristiano. Pero Vení que tal te va a cual. resolver. ¿Qué te Tal va a cual. resolver? ¿Qué te va a resolver? Si hay alguien que no dio falsas promesas, que nunca mintió, ni a mí ni a nadie, fue y será Cristo. Claro. Él es fiel
y lo que dice es lo que realmente ofrece y lo que realmente hace. Cuando leemos con atención el Evangelio y lo que él habló a través de sus apóstoles, nunca vemos promesas que caen en saco roto, promesas que no se cumplen. Dios nunca nos prometió que no íbamos a pasar aflicción, al contrario, en este mundo pasarán aflicciones. Si hay algo que está asegurado es el sufrimiento, no obstante también está asegurada la vida abundante. Y hay que tener cuidado en este equilibrio. A veces parece una antinomia, es cuando dos principios que parecen iguales pero se oponen. Parecen oponerse pero son iguales, al revés. Por ejemplo, como si me promete vida abundante, al mismo tiempo me dice que en este mundo tendremos aflicciones. Entonces vos decís, parece contradecirse eso, pero en realidad no, hay que ir más profundo, porque los sufrimientos son parte de la vida abundante. Claro. Y en realidad hay veces que hacemos hincapié en los sufrimientos donde el Evangelio es un padecimiento constante, que no es así, y a veces hacemos hincapié en que el Evangelio es vida abundante, pero hemos resuelto que tampoco es así. Claro, es verdad eso. Sí, ni el Evangelio te promete que vos vas a ser rico, eso es una gran mentira, pero tampoco el Evangelio es prometerte que vení que tenés que ser pobre. Claro, no, sí, tal cual, seguro. Pero también tenemos que dimensionar que puede haber muchas personas que estén mirando este programa que han escuchado o incluso han creído o creen que esta idea de que si tenés suficiente fe, Dios va a hacer lo que le pidas. Él hasta puede cumplir los caprichos de tu corazón. Solamente lo tenés que orar con fe, ¿no? Claro, resumido en esta frase, la fe mueve la mano de Dios. Claro, mira, vos tenés que tener fe y Dios te lo va a dar. Entonces, nos encantaría escuchar sus opiniones o que nos manden un mensaje de audio al 11 70 74 9000 y vamos interactuando y hablando acerca de este tema, ¿no? Pero antes de profundizar más, quiero que veamos juntos un video, si Pablo puede estar atento para ponerlo, de Osvaldo Carníbal. A Pablo lo distrajo el olor a café, me parece. Para quienes no lo conocen, Osvaldo Carníbal es un pastor y conferencista bastante conocido en el ámbito cristiano y en este video asegura que la fe es práctica. Vamos a verlo. A ver. ¿Puede ser que esté con otro nombre? La fe es práctica. Ahí Carlos dice... Carlos Luna dice: apacienta mis ovejas. Más tarde te llevarán donde no quieres. Dos frases que lo dijo Jesús a Pedro. En uno le da una gran misión y en la otra la anticipación de una ejecución. Bueno, ahí va tomando forma lo que queremos presentar. Gracias, Carlos, por el aporte. Lo que está diciendo Carlos es que Jesús le decía al apóstol Pedro: mirá, apacentá mis ovejas, apacentá mi rebaño. Que mi vida se expresa en vos, en cuidar de tus hermanos. Claro. Y después te digo, y también te comparto algo. Hasta ahora, vos ibas donde vos querías, le dice Jesús a Pedro. Vos te manejabas y ibas por donde querías, pero llegará un momento en donde otro te va a guiar a donde vos no querés. Y como dice Carlos, le estaba hablando Jesús de la forma en la que iba y extenderán tus brazos. Claro, la forma en la que iba a morir. Ahora, fíjate qué pragmático que es el Evangelio, que Pedro, si bien no está en la Biblia, Pedro no fue rescatado del asesinato. Y alguien puede decir, pero está especulando porque en la Biblia no lo dice. Bueno, vamos a un ejemplo más concreto que está en la palabra de Dios. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza y en ningún momento Jesús le impidió. Ni fue ni le pegó la cabeza. Fíjense, en una parte Jesús le está pegando la oreja a un soldado romano porque Pedro se la cortó, y a su primo, que era Juan el Bautista, cuando le cortaron la cabeza, ni fue a buscarlo, ni lo rescató, ni le pegó la cabeza. Y es más, a Lázaro lo resucitó. Lázaro era su amigo que murió y después de 4 días de muerto lo resucitó. Y pudiera haber hecho lo mismo con Juan, por más que le faltara la cabeza, porque a ver, un muerto de 4 días, ayer veíamos la serie Chosen con Mariela, donde Jesús lo resucita. Es increíble porque da una orden: Lázaro, sal fuera. Claro. Y la muerte no puede ser más, la muerte no puede hacer otra cosa que inclinarse ante la vida y obedecerla. Entonces Lázaro sale afuera, pero hay un milagro, sinceramente, que ninguna ciencia podría explicar hoy en día. Es cómo se regeneraron las células muertas. Claro. Porque ahí hubo, de alguna manera, una vuelta a la vida de células muertas. El cerebro, que ya estaba en putrefacción, estaba totalmente apagado, sin ondas eléctricas, devuelve las ondas eléctricas,
se le reaniman las células, se le reparan los tejidos que ya estaban muriendo y sale afuera. Tremendo. Increíble. O sea, la muerte retroceda y da lugar a la vida. Entonces a Juan el Bautista le pudiera haber pegado a la cabeza tranquilamente. No le costaba nada. Y sin embargo a la hija de Jairo También. y no lo hizo. Entonces vos decís, no, quizás si vos viste cómo resucitó a la hija de Jairo y después pasa lo de Juan el Bautista, vos decís, no, yo ya lo conozco, esto acá, ahora lo resucita. Bueno, Y no lo resucitó. muchos de la iglesia evangélica hoy le predicarían a Juan el Bautista o a la familia de Juan el Bautista: venga, traiga a su decapitado que le pegamos la cabeza. Sí, tal cual. Venga, que hoy hay un milagro. Y sin embargo, no. O Esteban, que murió apedreado Ahí después está, de otro varias más. resucitaciones. O sea, vos fíjate, cuando Jesús resucita dicen que muchos justos volvieron a la vida, que ya habían muerto. O ¿sí? Rama. Fue una resurrección en cadena, decirlo así, juntamente con Cristo. Y sin embargo Esteban muere y queda muerto. Ahí está. No lo resucitó nadie. Y entonces, ¿qué principio vamos a aplicar ahí? Tal cual. Y obviamente que quedan muchas dudas y preguntas para hacer. ¿Por qué Dios permite y concede el milagro a unos y a otros no? Capaz que nunca lo vamos a poder entender. O no lo queramos entender. O lo vamos a entender más adelante. Bueno, ahí está bueno, Maru, lo que voy a presentar, porque Jesús nunca Jesús nunca nos dijo que nosotros íbamos a entender todo. Claro. Tampoco Jesús nunca dijo que nosotros no íbamos a pasar aflicciones. De hecho, como dijo David recién, Jesús dijo: en el mundo ustedes van a pasar aflicciones, pero estén confiados porque yo he vencido al mundo. Y hay una promesa que Jesús dijo, que esa sí es cierta, y eso sí le podemos compartir a todos aquellos que ya han creído en Cristo, han entregado su vida a Cristo, han reconocido la necesidad del perdón de Jesús. Es que Jesús dijo esto: vas a pasar por aflicciones, la vas a pasar. Eso sí confirmó, dio garantía. Claro. Pero al mismo tiempo dijo: yo voy a estar con vos hasta el fin de los tiempos. Totalmente. Y eso sí es, Claro. ese es el pragmatismo. Tengo una certeza ahí. Ese es el pragmatismo que nosotros tenemos Tal para cual. compartirle a todo, Es. a todo hijo de Dios. El Señor va a estar con vos hasta el fin de los tiempos. No importa lo que estés pasando. Hasta más. Dios de su riqueza nos permite hacer pasar por dolor porque sabe que es la forma en la que nosotros más nos entregamos a Él, más dependemos de Él, más crece Cristo en nosotros. Y es por su misericordia y por su gracia que nos hace pasar por esa situación. Lastimosamente tiene que ser así porque por nuestra falta de entendimiento. Yo me acuerdo de José, cómo José, la Biblia resalta que Dios estaba con José. Ujú. ¿Sí? José estuvo en la casa de Potifar donde todo le iba bien y Dios estaba con José. Jesús estuvo en un calabozo frío y oscuro por muchos años, Dios estaba con José. Cuando le iba todo mal, Dios estaba con José. Cuando le iba todo bien, Dios estaba con José. Y José es un ejemplo de este Cristo que, a pesar de las cosas que pasara, nunca le iba a reprochar al Padre, nunca se iba a quejar, sino Acá que esperaba y confiaba. Y todo tuvo sentido. Yo a veces digo, no hay que exigir de entender a Dios. Si hay que buscar entender, busquemos entender, pero no exigir que Dios nos explique. Ahí está. Pero indudablemente la garantía, Isma y Maru, es que Dios está con nosotros. Y el dolor ya está garantizado porque estamos en un mundo caído con corazones rotos. El dolor es parte de la ecuación en la que el pecado nos dejó sin que Dios interviene. Por eso a mí me llama la atención cuando el apóstol Pedro dice: si sufren, y lo da por hecho, que no sea por delincuentes o ladrones o avaros, que sea por hacer la voluntad de Dios. Porque ese sufrimiento nunca es desperdiciado. Amén. ¿Hay un video para reaccionar? Dale, Maru? vamos con este pastor Osvaldo Carníbal, que habla que la fe es Osvaldito. pragmática. Edito. La fe es algo práctico, la fe hace algo, la fe toma decisiones, la fe no se queda donde está. Cuando oye la voz de Dios, abandona la mentira, abandona el engaño, abandona la deshonestidad, toma decisiones, avanza, no se queda en el lugar, y eso impacta el corazón de Dios. Y las promesas de Dios se desatan como bendición sobre la vida de las personas. Bueno, es así cortito, ¿no? Que, a ver, parece inofensivo, pero hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces decimos, avanzamos por fe, porque tengo convicción de que Dios me está mandando, y en realidad estoy convencido de que Dios me está mandando.
¿no? Un autoconvencimiento, decís vos. Exacto, un autoconvencimiento, porque dice, la fe es avanzar, la fe es tomar una decisión, la fe es hacer algo y que eso lo impacte a Dios y mueva a bendecirnos. Claro. Bueno, impactar a Dios, sí, esa es la frase en la que más me alejo. Sí comparto con, yo no sé cómo se llama, Osvaldo Osvaldito. Carnival. con Osvaldo, de que sí la fe te saca de un lugar. Por ejemplo, la fe es creer en quién es Dios y en lo que Él dice, que es verdad. Claro. ¿Estamos? La fe es eso. Apoyar todo, mis pensamientos, mi esperanza en la persona de Cristo. Confiar en quién es Él y lo que hizo. Entonces, sí encuentro de que sí la fe me saca de un lugar. ¿De qué lugar? Claro. La fe me saca, por ejemplo, del rencor y me lleva al perdón. La fe me saca del egoísmo y me lleva al servicio hacia el otro. Claro. En eso sí estoy de acuerdo con él. Tal cual. Ahora, en lo que no estoy de acuerdo es que yo, por hacer eso, voy a impactar el corazón de Dios. Claro. Lo tal que cual. impactó el corazón de Dios fue la entrega de su propio hijo voluntaria en la cruz. ¿Por qué? Porque sabía Tal que cual. si el hijo de él no iba a la cruz, Ismael se perdía. David se perdía, Mariela se perdía Pablo, nos perdíamos todos. Sin Tal cual. necesidad, porque Jesús no tenía ninguna necesidad, se entregó, se hizo hombre, vivió todas las penurias que vivimos nosotros y mucho más, porque fue tentado en todo. Cuando nosotros aflojamos la tentación, Él no aflojó ninguna tentación y dio su vida en la cruz. Eso fue lo que impactó el corazón de Dios. Cuando nosotros vivimos esa vida, los beneficiados somos nosotros. Pero ahí es donde yo me alejo un poquito. Pero sí encuentro esto, de que sí la fe tiene un movimiento. Se mueve de la carne, sale de la carne para moverse en el espíritu. Tal cual. Ahora, Isma, vos dijiste algo fundamental, un concepto en el que hay que pararse para partir sobre el entendimiento de qué es la fe. Vos dijiste, la fe es lo que Dios dice que va a ser. Claro, La fe es quien totalmente. Dios es. ¿Sí? Ahora, qué importante entender que la fe no es lo que yo creo que Dios va a hacer. Claro. La fe es lo que Dios dijo que Él va a hacer. Porque cual. muchas veces se cree en una superstición personal, en un autoconvencimiento personal, como si fuese fe. Y como yo tuve fe, Dios está obligado a hacer lo que yo creo que Él va a hacer. En esto viene la fe, mueve la mano de Dios. Por ejemplo, el padre de la fe fue Abraham, en Romanos 4 se lo describe, y Abraham fue el padre de la fe porque creyó en lo que Dios le dijo, y Dios le dijo que iba a ser, a pesar de tener un matrimonio estéril, que él iba a ser el padre de muchas naciones. Y Dios le creyó a Abraham. Dios creyó lo que salió de la boca de Abraham. No es que Dios no le dijo nada a Abraham y Abraham dijo, bueno, yo estoy como muerto, mi esposa es estéril, pero vamos a tener un hijo. Y ahora, como yo lo creo, aunque Dios no me lo dijo, Dios está obligado a hacerlo. No, Dios habló, Abraham creyó y la fe llevó adelante el cumplimiento de la promesa. Dios habla, yo creo y ahí se genera la fe. Porque si Dios no habló, y lo que yo creo no puede venir de la voluntad de Dios por más que sea bueno. Y eso termina siendo presunción. No sé si me explico. Sí, Por tal eso cual. asegurémonos que realmente lo que estoy creyendo es algo que Dios haya dicho, que Dios me haya prometido. Porque si no, por más bueno que parezca, termina siendo una confianza personal, Claro. pero no algo que Dios dice. La fe verdadera nunca viene de mi corazón, sino que primero nace en el corazón de Dios y después pasa por mi corazón. Bueno, creo que una muy buena manera de ilustrar todo esto que venimos hablando es cuando Pedro camina sobre el agua hacia Jesús, ¿no? Es una escena increíble porque muestra lo que es la verdadera convicción, esto que vos decís. Pedro no está simplemente convencido de que puede caminar sobre las aguas por su propio deseo o fuerzas. Su acción está totalmente basada en una convicción profunda de que Jesús lo está llamando a hacerlo. Claro, de hecho Ahí Jesús está. le dice, ven. Ven, tal cual. Tal Entonces, Pedro comienza a caminar sobre las aguas, pero ¿qué pasa de repente? En el momento que su fe tambalea, cuando empieza a enfocarse en el viento, en las olas, en lugar de en Jesús, comienza a hundirse. Entonces, acá vemos también cómo la convicción basada en la fe, en la palabra de Jesús, es lo que lo sostiene, no el simple convencimiento de su propia capacidad. ¿Se entiende la diferencia? Claro. ¿Creen Y- que alguna vez ustedes, si nos quieren contar alguna experiencia, han actuado más por convencimiento que por convicción y se han hundido? Bueno, y Isma, si yo ahora
te digo, mira Isma, yo tengo fe que voy a caminar sobre el agua, porque Pedro caminó sobre el agua, entonces conmigo va a pasar lo mismo. Voy al río Paraná, me ahogo. Porque, a ver, por más fe que yo tenga, ahí sería presunción, confianza, pero Dios no me dijo como a Pedro ven y camina sobre el agua. Claro. O sea, Claro. hay cuestiones que... De hecho, cuando el sacado de contexto, me acuerdo que una vez vi una película de un nene que ya, no sé si se llamaba La fe mueve montañas, pero era una película que se trataba de que un nene, el padre se fue a la guerra y el nene muy chiquito quería que el papá vuelva. Entonces escuchó en la capilla del pueblito que si nosotros tenemos fe, le vamos a pedir una montaña que se mueva y se movería. Y la cuestión es que la película, la trama de la película circula en que el pibito le empieza a pedir a la montaña del pueblo, hay una montaña que se mueva. Y se empieza a mover la montaña. Perdón. Si le apretás el del volumen, baja. Ahí está. Y también pido perdón porque estaba comiendo un caramelo y Ahí le voy a poner. recién mi mujer me retó. Me dijo, tragá ese caramelo ya, me dijo. Claro. Perdón. Por favor, está Fue haciéndose un el canchera. Bueno, la cuestión es que este nene le empieza a pedir a la montaña que se mueva. Y era como un paralelismo de que el nene deseaba que el padre vuelva de la guerra. Y bueno, literalmente la montaña se movía en la película. A lo que voy es que muchos cristianos Claro. ven así la fe. Sin embargo, siempre en los contextos de que Jesús le dice, che, si ustedes le dicen a este árbol que se desarraiga y que se mueva a otro lado, se movería. Claro. O si le dicen a una montaña que se mueva, se va a mover. Siempre lo estaba diciendo en un contexto de que Jesús le estaba pidiendo algo a los discípulos y los discípulos decían, che, ayúdanos, danos fe, nosotros no creemos, ¿cómo puede ser esto? Y Jesús lo que le está diciendo es, si ustedes creyeran, lo voy a parafrasear, pero Jesús le está diciendo, si ustedes creyeran quién soy yo y lo que le estoy diciendo, si creerían así, como si fuera un grano de mostaza, así, por más pequeña que sea en la fe de ustedes, si creen quién soy yo, Claro. ahí harían, por ejemplo, perdonar, servir, Claro. amar, tener a los demás como mayor a ustedes mismos. Esa es la idea. ¿Para qué queremos que una montaña se mueva? Claro, tal cual. Sí, tal cual. Yo creo que también hay que ahondar un poquito más acerca de la diferencia entre lo que es tener convicción y convencimiento. Hincho con esto porque es una línea muy delgada, pero hay una diferencia muy profunda. Yo creo que la convicción está basada en la fe en Dios, ¿no? Que nos impulsa a actuar conforme a su voluntad, que es diferente, que se haga tu voluntad y no la mía, ¿no? Esta convicción viene del Espíritu Santo y ahora vamos a ver la diferencia cuando uno tiene convicción del Espíritu y cuando está convencido. Esta guía, esta convicción que viene del Espíritu es la que nos guía y nos asegura que estamos en el camino correcto. Por otro lado, el convencimiento simplemente es una creencia, un deseo personal, influenciado por nuestros deseos, caprichos o incluso malas interpretaciones. Y yo creo que la verdadera prueba, si estamos desde la convicción o desde el convencimiento, es el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo ven esto? ¿No? Porque en realidad no solamente cuando el fruto se manifiesta cuando todo está bien, sino y especialmente cuando nos enfrentamos bajo la presión, desafíos, cuando la vida se pone difícil. Mantener el carácter de Cristo en medio de la adversidad es lo que realmente va a definir y confirmar que estamos siendo guiados por el Espíritu y no simplemente siguiendo nuestros propios deseos. Muy bueno, Mari. ¿Ven la diferencia? O sea, la convicción verdadera, como la de que Pedro mostró cuando caminó hacia Jesús, está anclado en la fe en Dios. Y se manifiesta incluso cuando las circunstancias son adversas. El convencimiento, por otro lado, puede desmorarse fácilmente cuando nos enfrentamos a dificultades. Tal cual. Y creo que es importante tenerlo en cuenta y examinar todas las decisiones que queremos tomar por fe, y lo pongo entre comillas, si realmente es una convicción de parte del Espíritu o un convencimiento. Y la prueba va a estar en cómo lo estamos viviendo. Y sobre todo, sumo a lo que dice Mariela, que cuando nosotros estamos conectados a lo divino, cuando estamos conectados a Dios, cuando andamos en el Espíritu, digamos, cuando no nos guían nuestras fuerzas naturales sino lo sobrenatural, ahí es donde podemos escuchar y creer a Dios. O sea, en el Espíritu están las promesas de Dios. Si Dios me habla algo en el Espíritu, pero yo vivo en la carne, en lo terrenal, no lo voy a creer. No sé si me explico. Sí. Es una buena prueba para darnos cuenta si es una convicción o un convencimiento. Cuando yo me convenzo, en los momentos difíciles, como bien decía ella,
si yo estoy mal, no lo voy a poder sostener. Ahora, cuando viene una convicción de Dios, no importa lo que pase, Ahí está. cuando estoy conectado con Dios, lo voy a poder conectar y lo voy a poder sostener, aun cuando los resultados no se vean, aun cuando nada parezca tener sentido, yo lo voy a seguir viendo. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Dice Carlitos Luna. Dice, el segundo hijo de José se llamó Efraín, que significa fructífero. Dice, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dijo, un paralelo con los dolores del Señor, verá el fruto de la aflicción de su alma. Claro, hace una comparación de la aflicción de José que tuvo en tierra de Egipto Sí. con la aflicción por la que pasó Jesús en la cruz. Sin Claro. embargo, Jesús después vio fruto y también José vio fruto, ¿no? Claro. Y ahí está hablando de una realidad de que los hijos de Dios vivimos aflicción. A Claro. diferencia del otro, es que esa aflicción Tal Dios cual. hace que salga un fruto de nosotros. Que el fruto es el carácter de Él, como decía Mariela recién. La paz después de pasar una tribulación. La esperanza. Nosotros podemos pasar por la peor de la desgracia, como por ejemplo Pablo y Lucas, que estaban en un barco y se desató una tormenta. Y Lucas escribe, y perdimos toda esperanza de salvación. Pero cuando él dice perdimos toda esperanza de salvación, no significa a lo que Jesús ya le había dado, sino decir, che, llegó un momento donde, che, acá nos ahogamos. Claro, Pero no había manera. Claro, acá nos ahogamos, pero no es que perdieron la esperanza que no perece, que Jesús nos regala. Tal cual. Entonces, Y más claramente el ejemplo que nos dio Jesús, o sea, la cruz fue el fin, la muerte es el fin de todo, después de la muerte no hay nada más para el hombre. Sin embargo, Jesús en esa muerte trajo la vida, o sea, en la muerte floreció la vida, a través de la muerte, a través de la debilidad más grande que tiene el ser humano, donde no hay retorno y no tiene solución, que es la muerte, Jesús trajo la solución al problema del hombre, resucitó y venció la muerte. Después de eso, digamos, no hay nada que parezca terminarnos que cuando está Dios en la ecuación nos termine, sino que nos hace crecer, Y sí, sino que hace que totalmente. Cristo crezca en nosotros. eso es lo que dice Carlos Luna. Dice, todos los seres ver. humanos sufrimos, pero los Claro. creyentes, luego del dolor, sacamos provecho. Claro. Dios lo está. transforma en bendición. Y sí, porque tenemos el único que nos puede consolar. Hay un ejemplo que da vuelta cuando yo me acuerdo que iba al seminario, que un profesor del seminario decía esto, hablando del pragmatismo, ¿no? Decía la historia, ¿se acuerdan la historia de Daniel que he echado al pozo de los leones? Es famosa, creo que hasta los no creyentes la conocen. Sí. Bueno, este tipo decía, que la habrás copiado de algún lado, ¿no? Pero decía que a Daniel no se lo comieron los leones porque Daniel no tenía olor a carne. Ah, sí, lo ¿No? escuché. ¿Se acuerdan? Sí, sí. tal cual, Vale. el olor a carne. Aparte de justo los tres fuimos al mismo seminario, así que de alguna u otra manera la habremos escuchado. Entonces, bueno, esta reflexión era de que Daniel no fue comido por los leones. ¿Por qué? Porque era espiritual. Claro. No tenía olor a Claro, carne. tenía olor a haciendo ese espíritu. juego. Ahí está. Y yo digo, che, si trae este principio, Juan el Bautista le cortaron la cabeza porque Claro. porque era un carnal. Dice que en 4 minutos 52 segundos se Ah, desconectan. esta pantalla, Paulín. Hay que tocar el volumen. Un ahí, vaya. botoncito. Y fíjense eso, ¿no? De que esta idea de, bueno, si vos sos de esta forma, si vos sos espiritual, los leones no te comen. Claro. Se cortó O sea, todo. si esta idea de que si vos haces las cosas bien, ¿Seguimos en vivo? Sí, ¿no? si vos Sí, sos sí, seguimos espiritual vivos. y Nada más haces que las no cosas vamos. bien, no te van a pasar cosas malas. Ah, sí. Que en realidad, a ver, realmente no nos pasan Gracias, cosas Paulín. malas Gracias, Pablo. visto de la perspectiva de Dios. El tema es que Dios mira desde arriba y desde arriba todo se ve diferente. Se ve Nosotros miramos diferente, desde acá y chicos. desde acá parece todo un caos. Claro. Entonces, desde arriba, a lo que nosotros decimos, no, me está pasando algo terrible, para Dios, en realidad está empezando a acomodarse las cosas. Mirá, yo los momentos más duros de mi vida son los momentos que más sufrí, pero también son los momentos que más fortaleza, que más enseñanza, que más, voy a decirlo así, que más bendición me trajeron a mediano y largo plazo. Y yo hoy esos momentos no los cambio por nada. Es la realidad. Yo veía, desde mi miopía espiritual, veía no hay salida, y Dios veía cómo a través de eso se abrían todas las puertas. Entonces Claro. yo creo que, bueno, el ejemplo máximo de esto fue Jesús mismo. Él desde la cruz, clavado en un madero, agonizando, y no agonizando solamente por el dolor físico, sino por el que realmente le preocupaba a él,
que era cargar 6.000 años de pecado, de frustración, de muerte, de dolor, 6.000 años de todas las personas que vivieron durante todos esos siglos en 6 horas de cruz. Él solo lo cargó. O sea, a veces no podemos con nuestro propio sufrimiento. Imagínense él cargando con el sufrimiento y el pecado de la humanidad. Y en ese momento el libro de Hebreos dice que él soportó la afrenta de la cruz por el gozo que le esperaba. Que él pudo soportar el dolor de la cruz por el gozo puesto delante de él. O sea, él en su momento más oscuro, ¿qué veía? No ese momento, sino lo que iba a traer ese momento. Claro. Y ahí Tal es cual. donde Santiago dice, hermanos, gócense cuando estén pasando por diversas pruebas. Bueno, ahí es donde yo comparto esta frase que dice el Papa cuando dice el fracaso de la cruz. Porque es verdad que mirándolo en una lectura, si querés, política de la situación, era un fracaso. Che, el líder de este movimiento que había surgido, o que había emergido, está muriendo. Acá se les terminó todo. Y esa es la mirada humana. Claro. Es un fracaso. Sin embargo, como decía David, sí, fue la victoria más grande que hay, mirándolo desde el punto de vista de Dios. Sin embargo, el hombre lo estaba mirando y de hecho el Salmo y los evangelios dicen, meneaban la cabeza como diciendo, mirá este cómo Tal está. cual, Este tal cual. dice que sana a los demás y no se puede bajar a sí mismo, no puede bajar ahí de la cruz. Sí, todo lo que estaban viendo como derrota era la mayor de las victorias. cual. Y eso muchas veces en nuestras vidas. La situación en la que nosotros queremos decir, che, mirá lo que me está tocando pasar. Dios está diciendo, quédate tranquilo que yo estoy formando el carácter de mi hijo en vos. Estoy haciendo de que vos salgas más Claro. parecido a mí. Pero claro, bueno, a nadie le gusta. Y el tema No. es que se vende un evangelio que te dicen que si te están pasando esas cosas, Claro. que si estás en enfermedad, que si estás en pobreza, que si estás en un conflicto matrimonial, es porque estás en pecado. Claro. Claro, totalmente. Yo creo que Dios tiene planes para nosotros y muchos de ellos son duros, pero nos fortalecen la fe, como decía Isma. Vos sabés que se conectó Cabe Fernando Ah, mi y amigo. dice que está viendo con Enzo. Y que Ah, nos un ama saludo mucho. a Enzo. Así que saludo a Un Enzo, amigo que la mío, quiero conocer. un hermano más que un amigo, un hermano de la vida. Mirá. Porque la verdad que el título es un hermano, no un amigo. Te No, mando aplauso. un beso grande, Cabe, para Enzo también. Bien. Para Brisa, un saludo para esa familia hermosa. Bueno, que los invito a que pensemos algunos versículos que utilizan para respaldar esta idea de la fe pragmática. Porque hay algunos versículos que sacan fuera de contexto. ¿Qué Yo- se le ocurre? A ver, lo que están ahí también. Yo mientras busco, yo tengo uno para compartir, pero que es contrarresta la teoría esta. Pero te preguntás si hay un video, ¿no? Más adelante. Ah, está, Ahora, más en adelante. breve Bueno. viene un tema sobre la mesa. Acá chicos. yo quiero poner en la mesa algo de Pablo, del apóstol Pablo. Que ¿quién va a dudar de que Pablo fue un fiel seguidor de Cristo, no? Tal cual. Un De hecho- testimonio tremendo. De hecho, Dios quiso, su soberanía, escribir 13 o 14 cartas, si ponemos hebreo, del Nuevo Testamento por medio de Pablo, ¿no? Bueno, Pablo en 2 de Corintios 11, 23 en adelante, va a dejar algunos de los registros de lo bien que le iba a la hora de seguir a Cristo y servirle, A con ver. fidelidad. A ver. Dice, ¿son servidores de Cristo? Hablo como si yo hubiese perdido el juicio, como un loco. Dice, yo más, trabajo mucho más, en cárceles mucho más, en azotes más severamente, No, en tremendos. peligro de muerte, perdón, muchas veces. De los judíos, escuchen, 5 veces recibí 40 azotes. Así que 5 por 40 da 200, ¿no? Sí, Bueno, 200 ahí está, latigazos. 200 latigazos se fumó. ¿Por qué? Por seguir a Cristo y por servirle. De hecho, la cuenta precisa es, la ley judía decía que como no hay que matar a tu hermano, sino que el latigazo supuestamente era para corregirlo, eran 40 menos 1, era 39. Así que no serían 200, sino que sería 195. Ahí está. 3 veces fui azotado con vara. Una vez fui apedreado. Bueno, aunque sea una, Pablo, no sé de qué te Claro. quejas. 3 veces padecí naufragio. No una, no 2, 3 veces padecí naufragio. Una noche y un día he pasado en lo profundo, en viajes, muchas veces en peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de lo de mi raza, en peligro de los gentiles.
peligros en la ciudad, peligro en despoblados, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo duro y fatiga, en noches en vela, muchas veces, en hambre y sed, en ayunos repetidamente, en frío y en desnudez. Yo les quiero aclarar algo. Cuando dicen ayuno, no es que Pablo estaba ayunando para buscar Claro, espiritualmente, tal cual. no tenía para morfar. Se estaba Claro, absteniendo de era, comida, no tenía no otra. comía. Y además que lo terminaron decapitando. Tremendo. Bueno, sí, un poquito más, pero hasta ahí. Yo creo que con esto basta. Ya con eso, un Ahí está. montón. Para muchos, Pablo en algo mal andaba. Y sí. El evangelio pragmático que muchos venden, esto de que si las cosas te salen redondas es porque es de Dios, y si las cosas te están saliendo mal es porque no era de Claro. Dios. Bueno, el apóstol Pablo es un hereje, es un maldito para muchos. Claro, imagínate. Porque este tipo, ¿por qué Dios le permitió pasar por todo esto, Pablo? Claro. Anda a venderle Claro. ese evangelio al que dice hermano querido. Gente que está en Hermano Miami. querido, estaba con un yate en Miami. Si Jesús estuvo en el mar, nosotros también. Un Claro. yate de lujo Sí, en el sí, mar. sí, totalmente. Bueno, no sé si querés nombrarlo, pero decir que hay un pastor. Contá un porque poquito más el contexto. No porque... muchos de los que nos siguen saben de esta. No, Claro. ahí hay un pastor que se llama Porque Suleimani, es muy interno. que es el pastor de Messi, el pastor del Inter de Miami, que es mirá, conocido. no sabía que era Bueno, el pastor. la cuestión es que él hace del evangelio, o sea, del mensaje de Jesús, una cuestión material, donde Sí, Dios una está con vos mamarrachada. si vos tenés millones, si vos prosperás. O sea, y realmente sabemos que no es así, que ni el que tiene plata ni el que no tiene plata es sinónimo de que Dios está con vos. Vos podés tener dinero y Dios estar con vos o no, o podés ser pobre y Dios está con vos o no. Pero él enfatiza eso, que si Dios está con vos sí o sí tenés que prosperar, económicamente hablando. Entonces, y lo centra mucho en eso, no es que lo cree y es algo más de todas las patas de su mensaje, sino que es básicamente lo central, y hace excentricidades. Aparece Tal en una cual, Ferrari, sí. hermano querido, si Jesús anduvo en un burro, yo ando en una Ferrari. Cosas Claro, así, sí. viste, que ya rozan Sí. lo random. Sí, sí. Eh, El típico pastor con es camisa floreada. Floreada, que sí, tiene el dios del dinero más que Ay, el ay, ay. del amor. Por lo menos su mensaje es muy desagradable. Es Sí. muy desagradable. Dave lo quería invitar al programa para discutir con él, imagínate. No. Hermano querido, alfarero de mi corazón. No nos simpatiza. Peligro sin codificar, dice Emma. Ay, Debe ay, ser por ay. tu invitación. Y No, debe ser ahí por saluda lo a que Franquito creen. también. Hola, Fran. Bueno, pero por ejemplo Marcos 11:24 dice: por tanto, les digo que todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y les será concedido. O Mateo 21:22 dice: y todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Entonces, guarda, porque estos versículos parecen indicar que todo lo que pedimos con fe, lo recibimos. Pero si tomamos estos versículos de manera aislada y construimos una teología, una doctrina en torno a ello, puede ser devastador para nuestra fe cuando las cosas no suceden como lo habíamos previsto. Claro, por eso hay que entender todo en contexto, porque si no Dios termina siendo como Jim Carrey, ¿se acuerdan en cómo era que se llamaba? Dios Todopoderoso, ¿no? Todopoderoso, Todopoderoso. donde él le toca ser Dios por un momento y hay una computadora que toda la gente le hace la plegaria y él, en vez de ver cuál sí, cuál no, truena los dedos y cumple todos los deseos. Y todos se habían ganado bikini, había un caos mundial. Ah, claro. Claro, porque si Dios le Claro, habían daría... sacado un montón el kini, me acuerdo, porque eran muchos que Claro, pedían el deseo del bingo. kini. Entonces, indudablemente, sabemos que no todo lo que pedimos recibimos. Ahora hay que preguntarse, ¿y entonces qué quiso decir Jesús? Si en la práctica no se nos da. Ahora, vos sabés que esa película, con respecto a lo que estamos hablando, para mí hay un aspecto, no sé quién es el director, la No se me película la vi, ocurrió me gusta relacionarlo, mucho, me gusta sí. mucho Jim Carrey, pero la película hay una parte que me parece excelente, pero me parece excelente. Cuando Jim Carrey se pone en el lugar de Dios, Dios le permite en teoría ser Dios y bueno, él le dice que sí a todo el mundo, hace este sistema que vos decís. Quiere que ser le- bondadoso. con Claro, todos. ser bondadoso. Explota todo el sistema. Sí, donde él estaba, por lo menos en la ciudad, viste, explota todo. Entonces llega medio frustrado con Morgan Freeman, que hacía de Dios. ¿Quién más Ah, que Morgan qué Freeman bien. puede Ah. ser Dios? Sí. Y le dice, che, la verdad que no sé qué hice de mal, porque yo lo único que hice es decirle sí a lo que todos pedían. Y esta parte me parece a mí excelente. Y Morgan Freeman, siendo Dios, le dice, ¿y a vos quién te dijo que ellos saben lo que necesitan? Claro. Claro.
Eso me pareció Ahí está. Tremendo, espectacular. tremendo. Me pareció espectacular porque coincide justo con lo que dice Romanos, que nosotros pedir no sabemos. Claro. Ahora el Espíritu intercede por nosotros para que sepamos qué pedir. Pedir lo que conviene. Y lo que conviene siempre tiene que ver con su reino, no con mi reino. Porque Claro. acá hay un conflicto de reinos cuando nosotros hablamos de la fe, de que Dios me tiene que dar lo que yo deseo. Yo quiero armar mi reino y Jesús viene a implantar su reino. En la oración, cuando Jesús le enseñó a orar a los discípulos, dijo: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado, que sea honrado tu nombre, que tu nombre sea dado a conocer, que Claro. sea tu nombre maravillado, que la gente se pueda impactar con tu nombre y ser transformada. Y dice: y que venga tu reino a nosotros. Y sin embargo nosotros cuando traemos esto de que venís, si vos lo creés y lo pedís con fe, y los pedís con fe, se te va a dar, vos estás construyendo tu reino. Y estos mercaderes de la fe te están invitando a que vos sigas construyendo tu reino. Y Jesús vino para edificar su reino. Claro. Tremendo. No sé, y también en contexto hay un versículo de Juan que dice: y sabemos que Dios nos oye, y si Dios nos oye, todo lo que pedimos según su voluntad nos dará. Ahí está. ¿No? Sí. Dios nos oye y si pedimos conforme a su Conforme a su voluntad. voluntad. Bueno, hay un ejemplo, el rey David. El rey David que suplicó por la vida de su hijo, ese hijo que tuvo con Betsabé, ¿lo conocen? Sí. David ayunó, oró durante días, pero el séptimo día el niño murió. Su hijo murió. Dios le dijo que no. Ujú. ¿Y cómo respondió David? ¿Se enojó con Dios? ¿Se apartó de él? ¿Se alejó? No. No. David aceptó la voluntad de Dios y en su dolor dice que lo adoró, que se postró y lo empezó a adorar, ¿no? Tal cual. Entonces, yo creo que acá vemos un claro ejemplo de que David no permitió que el no de Dios destruyera su fe. Al contrario, profundizó su fe. Entonces, bueno, también le pregunto a ustedes que lo están viendo, ¿cómo manejan el no de Dios en sus vidas? Y si Bueno. tienen algún testimonio. Es buenísimo, Maru, el ejemplo que pone del rey David cuando pierde a su hijo. Porque, Sí, tremendo. Porque los servidores en un momento se sorprenden que él estaba en ayuno, el bebé estaba como enfermo, y cuando muere, él empieza a comer. Sí, Y los servidores le dicen a David: che, escucha, todos ayunan cuando en el duelo, vos sin embargo estás comiendo. claro. Entonces tal David cual. explica algo y le dice: mirá, yo solamente esperaba que realmente quería que mi hijo no muera, por eso se lo rogaba a Dios. Ahora Dios decidió esto. Y él dice algo que ahí donde creo que es un buen ejemplo de la fe, ¿no? David dice que ahí estaba el consuelo de él, en que su hijo jamás iba a venir hacia él otra vez, pero sí él iría a su hijo el Iría. día de Tal mañana. cual encontró ese momento. Entonces él estaba apoyándose en la esperanza verdadera que Dios le había dado, que es un Tal Dios de cual. vivo, no de muerto. Entonces David procesa su dolor, que no es que no tiene dolor, sino que procesa su dolor en quién es Dios y en lo que Dios promete. Claro. Che, mi hijo Tal no va a cual. venir más acá, no va a resucitar acá, no va a revivir, ¿no? Pero hay una verdad. Cuando yo me toque partir, yo sí voy a mi hijo. No, y también sumo esto, Maru, si Dale, puedo, sí, por que también supuesto. están los sí de Dios. Qué lindo cuando Dios dice sí. Claro. Pero sin embargo, el propósito del sí de Dios es el mismo que el no de Dios. Tal Lo cual, mejor chicos. para nosotros y glorificarse Él. A mí me encanta un versículo que dice al apóstol Pablo hablando a la iglesia de los Efesios y les dice: hay que pueda hacer mucho más que lo que imaginamos o pedimos, por el poder que obra eficazmente en nosotros para la gloria de Cristo. Entonces el propósito es la gloria de Cristo. Ahora, ahí Él hace mucho más de lo que imaginamos y nos responde positivamente. Sin embargo, lo bueno de entender que cuando Dios dice que no, es lo mejor para nosotros y es por su obra, también es entender que cuando nos dice que sí, no es por mi mérito, sino que también es Claro. por su obra y que también es lo mejor para nosotros. Sí, sí. O sea, realmente así como nos hemos encontrado que Dios muchas veces nos ha dicho que no, y obviamente que la tristeza nos acompaña quizás, también hay muchas veces que nos dijo que sí. Sí, sí. Y el propósito es el mismo, que Jesús se ha formado en nosotros, parecernos cada vez más un poquito a Él. Bueno. Bueno, esto me lleva a un versículo clave también. Pero que- perdón, claramente tanto cuando nos dice que sí como cuando nos dice que no, es porque ya estaba en su voluntad. Mm. Y no hay nada que podamos hacer para cambiarlo, sino más bien rogar que nuestro corazón se amolde a su sí
y a su no. Claro. Totalmente. Ojo que también con esto no estamos invitando a que dejemos de creer, orar, claro. dejemos de No. Y pedir. ahora vamos a ver un caso, Al un contrario, testimonio. el Señor nos llama y quiere que nosotros oremos. Lo que Tal no cual. quiere que hagamos un evangelio centrado en nosotros, sino centrado en Él. Totalmente. Y la insistencia de la oración y en la relación con Dios que vamos teniendo y cuando lo vamos pidiendo y aún en los nos que vamos escuchando, que no así, lo que vamos descubriendo es Él, la relación con Él. Y en eso Tal ya cual. estamos ganando. Mm. ¿Tenemos un audio? Sí, tenemos un audio. ¿Lo escuchamos? Dale. ¿Será el pastor Suleimán? Ah, David querido. David querido, ¿qué estás diciendo? Dale, Vamos. David. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Habla el hermano de Buenos Aires, que no está traumado, como dijeron la vez pasada. No, Está todo No, bien. por favor. ¿Quién dijo Luis, eso? Luis. Bueno, Luis. es imposible torcerle el brazo al Señor. Lo que pasa es que nos vamos a encontrar, respecto a lo que están conversando, con montones de sermones y prédicas adaptadas a una cultura occidental. Francamente, se va a movilizar a la gente porque es parte de la cultura occidental que todavía no está andando en el espíritu. No quita que el Señor no haga milagros, maravillas. Si alguien está buscando trabajo, que encuentre trabajo. Si alguien está enfermo, que se sane. Pero la realidad es que los sermones están muy cargados de la cultura occidental. Y seamos realistas, hay que mantener la estructura, la plata tiene que seguir entrando. Entonces, si no animan a la gente para que la gente se mueva, haga negocios, vaya por más, ¿viste? Todas esas frases que están importadas en inglés y se pasan al español o al latino. Bueno, hay que ir por más, Claro. pero eso va a seguir estando. Ahora, en la misericordia del Señor, Él muchas veces accede. Pero yo he hecho negocios en el pasado, en una época tuvimos un comercio, por muchos años yo me negué a tener un negocio, porque no nos daban los números, uno tiene que hacer las cuentas cuando va a la guerra y lo mismo cuando pone un negocio. Entonces hay que hacer las cuentas, porque en lo que más se van a encontrar este tipo de sermones es en la parte económica, laboral, negocio, siempre gira ahí. Falta que algún día empiecen a hacer sermones para las finanzas, ¿viste? ¿Por qué no pones en Bitcoin y no pones en cripto? Entonces cuando yo puse el primer negocio con mi esposa y yo tenía mi trabajo, yo sabía que si se cerraba, si nos iba mal, la casa se mantenía con mi trabajo. Pero cuando hicimos el segundo, en el segundo nos fundimos a los 6 meses, teníamos 2 empleados, tuvimos que pagarles todo como era. Mi esposa dejó la vida en ese negocio, pero gracias a Dios lo que aprendí es que hay veces que uno le insiste al Señor y parece que estuvieran las señales, pero como dicen ustedes, las hace uno, está convencido. Decí que teníamos paz y yo estaba dispuesto a ir a las pérdidas o a las ganancias, pero la realidad es que la cosa fue mal y a los 6 meses tuvimos que bajar la cortina y pagar todo y nos fundimos. Ese es el punto. ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendí sinceramente? Que el Señor es tan bueno que nos deja equivocarnos. Eso aprendí. Pero la realidad es que si tenemos trabajo, tenemos techo, tenemos comida, no nos tenemos que dejar manijear por ir por más y todo eso. Lo principal es conocer a aquel que es el tesoro, que mora en nosotros, que nos hace rico. Él es el verdadero oro refinado que habita en nosotros y en la comunión unos con otros. Un abrazo y buen programa. Gracias. Hasta la Un próxima. abrazo, Gracias, Luis. Cuando no nos mande un audio te vamos a extrañar. Sí. Yo ¿Eh? lo banco un montón a Luis, no sé quién le dijo traumado. No sé. Vos Ah, me decís parece que y Johnny lo fue, expulsamos, que no está lo acá. expulsamos del equipo. tal cual. O Lleva lo la cabeza el perdonás, que te dijo eso. Si vos lo perdonás, le damos misericordia y no lo expulsamos. Claro, pero así todo o así. depende de vos. Ponenos pulgar arriba, como es César, perdonado y se queda pulgar abajo. Hoy es su último día en el equipo. Me pareció una reflexión re sentida. Sí, sí, Luis. tal cual. Muy buena. Tal cual. Muy buena. Muy, Qué muy. lindo poder ver al Señor en todos esos fracasos, ¿no? Tal Y cual. saber Tal que cual. Él está con nosotros. Lo Pablo, que ¿vos pasa es te que querés la vida misma es ¿Querés así. decir algo acerca del comentario? Que te vi que decías, sí, esto está pasando. Bueno, no se anima. La vida misma es así. La vida misma tiene caídas y... Mirá si iba a decir eso, dice Johnny. Fuiste vos, Johnny. Ojo, Fuiste vos. Johnny, que no nos andes criticando a ninguno de nuestros... ¿Tenemos más videitos, Maru? Sí, no, pero antes de meternos a ese videíto, Sí.
quiero ir a un versículo clave que se recontra malinterpreta, que está en 2 de Corintios 1:20, y que dice, porque todas las promesas de Dios son el sí y el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios, ¿no? Entonces a primera vista parece que Dios siempre dice sí a nuestras peticiones, pero esto es lo que realmente significa este versículo. Quiero que reaccionemos juntos a un video de la cantante, a ver si me ayudan a mencionarlo, pues yo soy un queso. Cristín de Clario. Exacto. Quiero dejar en claro antes que nada que no estamos atacando a la persona, sino más bien a la doctrina que ella profesa. No es nuestra intención ofender ni a ella ni a la familia de Julio Melgar, porque sabemos que fue algo muy difícil lo que pasó, ahora lo vamos a ver bien en detalle. Fue una situación muy delicada. Solamente nuestra intención es clara, dejar en evidencia ciertos aspectos del movimiento de la palabra de fe y cómo no caer en este error. Es un video que se llama Julio Melgar. Yo le tengo como el nombre de ella. Tenemos los dos. Ahí está. Hay uno que es el nombre de ella y la otra la Julio, respuesta. No, Julio Melgar. Mientras tanto, Específicamente. le decimos a la gente que está escuchando, si pueden poner me gusta al video. Sí, que hagan la tarea. Nos hacen un gran favor, nos ayudan, y si no se suscribieron, se suscriben, que también nos Bien. ayuda un montón a lo que hacemos. Perfecto. Si Pablo lo tiene, arrancamos nomás. De esa promesa y la impartimos sobre Julio ahora en este momento. Señor, no tomaremos un no por respuesta para su sanidad, sino que proclamamos y abrimos el sí y el amén del cielo sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre su mente, sobre su espíritu en el nombre de Jesús. Tremendo, Tiempo tremendo. después de que esta cantante dijo que no acepta un no por respuesta de parte de Dios, sino que declara sanidad sobre la vida de Julio Melgar, pues lamentablemente él termina falleciendo. Y a pesar de que en ese momento varios artistas incluso declararon sanidad, la voluntad de Dios fue que no sea sano. Y la verdad, al ver este video había recordado algo que pasó en Daniel. Cuando los amigos de Daniel están a punto de entrar al horno de fuego, ellos reconocen el poder de Dios y saben que Él puede hacer lo necesario para sacarlos. Saben que Él tiene el poder para sacarlos de ese horno de fuego. Claro. Pero también reconocen que Dios puede que no quiera hacer eso. Y aún así ellos dicen que aunque tal vez Dios no quiera hacer esto, nosotros no vamos a adorar a otros dioses. Y esta es la postura que nosotros tenemos que tomar como hijos de Dios. No podemos tomarnos la libertad de declararle algo a Dios, exigiéndole algo, y mucho menos ser tan soberbios de pedirle que no aceptamos un no por respuesta. Incluso el mismo Jesús nunca declaró esto, ni le dijo, Dios sálvame, Dios pasa de mí esta copa. Sino que oró, le clamó, le pidió, y al final de su oración terminó diciendo, sobre todo, hágase tu voluntad y no la mía. Si hasta Jesús le ha hablado a Dios de esa manera y ha pedido que se haga su voluntad, ¿por qué nosotros somos tan soberbios al querer declararle algo a Dios? ¿Por qué nosotros le pedimos, le exigimos algo a Dios como si Él estuviese obligado a hacer algo? No estamos entendiendo que nosotros somos simples humanos y que Él es Dios. Bueno, tremendo. Si buscan en YouTube esta hermosa alabanza que dice yo ya no soy esclavo del temor, se van a encontrar con un video de 15 minutos y al minuto 13 Cristín hace una oración que lamentablemente, digo lamentablemente porque está errada con respecto a una profecía que hace sobre la sanidad de Julio Melgar. Y utiliza esta frase como reclamamos, nos apoderamos, proclamamos el sí y el amén del cielo. Vamos a ver el otro video que se llama Cristín y después reaccionamos. Digo algo breve. También algunas veces esto de decir que Dios siempre tiene que hacer cosas buenas según lo que nosotros creemos, nace del error de pensar que como Dios es bueno, Dios no va a hacer cosas malas. Si Dios es bueno y yo estoy enfermo, Dios me va a sanar. Es simplificar un pensamiento. O sea, Dios sigue siendo bueno por más que no me sane. Claro. Y si me sana o no me sana, es bueno igual. No es bueno por lo que Él haga conmigo, sino por lo que ya hizo. Claro. No dudamos de su poder, como No. decía él, sino de la voluntad. O sea, tenemos que entender cuál es la voluntad en relación a eso. Tal cual. A ver, poneme el otro porque tiene que ver con este. Ya es más general, pero tiene que ver con esta doctrina.
sobre la fe pragmática. Después le vamos a dar un espacio a Cristín para que ella nos dé una respuesta, porque obviamente la criticaron un montón en relación a esto. Pero antes de avanzar, yo creo que hoy en día hay muchos cristianos orando de esta manera, pensando ciegamente que pueden decir todo este tipo de cosas y que realmente van a pasar. Qué tentador. Que decretan, declaran, y no podemos, hermanos, ¿no? Manipular a Dios de tal forma. No, entre muchas otras cosas, porque imaginémonos que tenemos un amigo y que todo el tiempo le estamos pidiendo cosas y que ese amigo todo el tiempo está obligado a decirnos Claro. que sí, y cuando le decimos que no, se enoja. Claro. O sea, es una relación bastante tóxica, enfermiza, y donde no hay un amor sincero. Claro. Un amigo viene y me pide plata, dame plata, dame plata, toma, y cuando no le doy, ¿cómo? Es un miserable. Claro, aunque porque una vez te dije que no, quizá porque... Claro cual, aunque nuestras intenciones sean buenas. Claro. Dios no es una especie, como decíamos antes, de genio de la lámpara. No, y qué feo relacionarse con Dios así. Igual está muy cargada de superstición la situación esa, porque yo noto mucho esto que yo declaro. Sí. Yo... Una forma parece de manipular a Dios de esa manera, como diciendo yo lo declaro. Claro, pero ahí está, eso no es fe. Porque fe, volvamos a lo que compartíamos antes. Fe es creer lo que Dios dice. Fe es creer cuál es la esperanza en Cristo. Fe es creer que si yo me arrepiento y confieso mis pecados voy a ser perdonado. Que la presencia de Él viene a habitar en mí. Que la compañía de Cristo va a estar conmigo hasta el fin de los tiempos. Que por el nombre de Jesús yo voy a sufrir aflicciones. Eso es confiar en eso. Confiar en que cuando yo esté desanimado Él va a venir a traerme ánimo, va a traer consuelo. Totalmente. Cuando pase por las peores situaciones en esta vida, porque la vida golpea y nos golpea dura. Esto lo dijo Roque, ¿no? Jesús va a estar ahí con nosotros, consolándonos, trayéndonos su consuelo, su vida, su paz, su gozo en el medio de las aflicciones. Y cuando yo veo que esta cantante dice, yo declaro, yo decreto, yo digo que esto, no aceptamos un no, es decir, mirá, Dios, a mí no me importa lo que vos querés hacer. Yo acá soy la que pongo las reglas. Y, y también le sumo esto. No solamente está centrado en la persona, sino que también está cargado en las palabrerías que no solamente ella, porque es verdad lo que dice Maru, empecemos a hacer esto, a criticar la enseñanza y no la persona, ¿no? La oración que está cargada de esa oratoria, de palabras, el aceleramiento de los sí, del amén, es Jesús agarra y dice, che, escuchen, cuando ustedes vayan a orar, no crean que ustedes por sus palabrerías van a ser escuchados. Sí, entonces, a muchos hermanos que pertenecen a este sector de que cuando ponen un tono neutro, hablan así y tiran unas palabras así que parecen que están pidiendo un kamehameha, no van a ser escuchados porque tiren todas esas palabras altisonantes. Al contrario, van a ser escuchados cuando sean humildes, cuando se humillen, cuando reconozcan lo que fallan, reconozcan quiénes somos delante de Dios, y aún así Él nos ama y quiere tener relación con nosotros. Eso es lo más maravilloso. A pesar de lo que soy yo, a pesar de cuántas veces tropiezo, Él quiere seguir encontrándose conmigo, quiere escucharme las oraciones, y yo trato de impresionarlos con las palabrerías, con los acentos, con que acelero, desacelero, freno, decreto. Y el Señor dice, vení a hablarme, decime qué te pasa, cuáles son tus luchas, cuáles son tus tentaciones. Yo quiero ayudarte en eso. Claro. Y Jesús, y vuelvo a esto, Jesús dice, ustedes no crean que por sus palabrerías van a ser escuchados. Sean sencillos a la hora de hablar. Como dice David, si tenés un amigo, Jesús muchas veces trajo lo espiritual a lo cotidiano. Che, cuando vos te relacionás con tu papá, y si le pedís algo bueno a tu papá no te va a dar algo malo. Si ustedes siendo malos, sus hijos le piden un pan, no le va a dar una serpiente. Bueno, ahora lo mismo, cuando vas con un amigo, ¿qué haces, David? ¿Cómo estás? Claro. Por más que yo le diga, David, ¿qué te pasa? Si con tu mujer no hablas así en tu casa, y acá vení y hablas así, ¿qué creemos que hay una conexión? Y ahora me vas a pagar un café con leche y 2 medialunas. Sí, a mí ni porque me grité ni porque me maté me sacó un café con leche. Pero ¿por qué hacemos este show? Este show, claro que está plagado de mantra, de superstición, no sé qué. La filosofía griega en la iglesia, el pensamiento positivo. Ahí está. Decía algo y obvio. si lo decía de todo corazón va a pasar. Claro, imagínalo en tu mente y va a pasar. No, pero entendemos que si pudiéramos manipular a Dios de esta manera, ella no sería Dios.
Porque es vital de su deidad la soberanía. Hay que entenderlo de alguna manera. Yo puedo tener las mejores intenciones del mundo y orar para que se haga realidad. Pero al final, solo Dios tiene el poder de decisión. Claro. Y no se lo podemos sacar. Hay una pregunta que me parece A ver. súper genuina A ver. de Graciela que dice, Bien. entonces, ¿para qué uno ora? Dice, porque todos los días tengo relación con él. Y dentro de esa relación pido por los enfermos, sea familiares u otra persona. Me encantó la pregunta, me Sí, pareció muy buena. Por supuesto. Está buenísimo, Gracias, Graciela. Gra, por participar y preguntar. No hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Muy bien. Está buenísimo, Graciela. La palabra nos dice algo, que la oración que nosotros hacemos, en principio nosotros no sabemos qué pedir. Digamos, pedimos lo que realmente nos parece y, como decía Mariela, con buenas motivaciones. Ahora, lo que necesitamos es que el Espíritu nos ayude a orar lo que realmente conviene. Y lo que conviene es la voluntad de Dios. Entonces, vamos así torpe, te puede pasar a vos, nos puede pasar a nosotros, al más maduro. Muchas veces podemos ir orando y pedir cualquier papa frita. Es muy normal. El tema es insistir en la oración, creyendo de que Dios me va a ayudar a conocerlo más. Y en ese conocerlo más, a ir corrigiendo mi oración. Por supuesto que ser sincero con Dios y decirle, si yo tengo un familiar enfermo, yo realmente, Señor, quiero que se sane. Ahora, ayúdame a descubrir tu voluntad en esta situación. Ayúdame a traer, a ser parte de tu reino en esta situación. Ayúdame a alinear con lo que vos estás haciendo, porque vos estás haciendo algo con esta situación y yo quiero ser parte. Ser sincero. Sí. Pedir lo que realmente deseo, pero ser consciente de que yo me tengo que alinear a lo que Dios quiere. Claro. Tal cual. Y sumando a eso, Isma, el propósito de la oración no es principalmente pedirle a Dios cosas para que Él nos las cumpla. La Escritura de la Biblia muestra la oración como una conversación sincera con Dios, donde yo puedo entrar confiadamente para encontrar un Padre amoroso que me escucha, que no me condena, que no me juzga, que me entiende, que me comprende, que se puede compadecer de mí. Y en esa relación, en esa confianza, abrirle mi corazón, contarle lo que me pasa, principalmente agradecerle por todo lo que ya me dio, claro, y tener una relación donde puedo conversar con Él, donde también lo puedo escuchar a Él, donde también puedo entender qué deseos tiene Él, cuáles son sus sueños, cuáles son sus propósitos para yo hacerlo, y no al revés, que Él sepa cuáles son mis sueños, cuáles son mis propósitos para que Él los haga. Yo creo que sabiendo que Él es Dios y que nosotros somos su creación, la relación que tenemos con Él, la oración es relacionarnos sinceramente, conversar, contarle, claro, no más que eso. Y obviamente que en ese contexto, en ese conversatorio sincero, también está el reconocer nuestra debilidad al pedirle a Él, porque cuando yo le pido a Él reconozco que yo no puedo y Él sí, pero no tiene que centrarse en mis necesidades. Claro, totalmente. Mira, Graciela, y también sumo a todo esto que dicen los chicos, que orar es hablar con Dios, y cuando hablamos con Dios tenemos que estar conscientes de quién es Él, ¿no? Que Dios tiene el control de todas las cosas, que tiene soberanía. Entonces no podemos ponernos en una posición de exigirle, o estas frases que utiliza Cristín, ¿no? Porque están fuera de lugar, reclamando y diciendo que no vamos a aceptar un no por respuesta. ¿Quién es Dios entonces ahí, en ese lugar? Entonces también creo que este movimiento te dicen cosas como: no se cumplió, no tuviste suficiente fe. Si sos hijo de Dios tenés derecho a, o en tu boca está el poder, o lo que desates en la tierra, que esta es muy conocida, será desatado en el cielo. Entonces sacan un montón de cosas del lugar, porque yo digo, ¿de dónde sacaron que la fe es decretar lo que yo quiero que pase? Y decirlo con convicción y con autoridad encima. Es una fe humanista eso, no está centrado en Cristo, está centrado en el hombre. Y realmente, naturalmente, totalmente, el hombre está pervertido, está caído. El hombre necesita reconciliarse con Dios, y eso es por medio de Cristo, por la vida de Cristo. Claro. Naturalmente nuestro corazón, dice así la palabra de Dios, que el corazón es perverso y egoísta, está enfermo, dice, es perverso y más que cualquier otra cosa. Totalmente. Entonces la necesidad del hombre es primero es que Dios nos dé un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Y eso es por medio del nuevo nacimiento, eso es por medio de reconocer la necesidad del perdón que Cristo ejecutó en esa cruz. Y esa vida de Cristo es la que va a operar en nosotros para empezar a pedir lo que conviene, para empezar a caminar como Él quiere, para establecer el reino de Él en nuestra vida.
Dice Fran, A ver. dice, pobre Melgar, dice, se hizo mucho show en base a su enfermedad. Sí, ahora vamos a seguir viendo. Y dice Johnny, dice, se toman de pasajes como el que dice, clama a mí y yo te responderé. Claro. Sí, bueno, justamente ese que se vuelve a usar en Corintio y donde también, volviendo a esto, trata más de que cuando dice clama a mí yo responderé y te haré ver cosas que ojo no vieron, está hablando de la vida de Dios operando en los cristianos, en los creyentes, y es esa cosa que nunca se había visto, es la vida de Dios morando en miserables pecadores como yo, ¿no? Totalmente. ¿Qué más? Dice Graciela, nunca le exijo, oro y espero. Y Muy lo bien. primero es agradecerle por todo. Amén. cual. Amén. Y yo creo, sumando a esto, que esto de yo tengo derecho, porque soy hija, a reclamar, a decretar, no tenemos derecho a nada, todo lo contrario. Todo lo que tenemos es por gracia, ¿no? Así que una mentira muy sutil todo Claro, esto. eso también es buenísimo. Hay un montón de hilo en el carrete porque Y sí. esto, yo merezco, esto tengo derecho. ¿Qué derecho? ¿No entendemos la gracia del evangelio? No, ya de base. El único derecho que teníamos era a morir a nuestros pecados, a morir en juicio, a morir distante en una eternidad sin Dios. Ese era el derecho que teníamos. Yo discrepo, a ver, por lo menos en los términos que estamos usando, no en la esencia, porque sé que seguramente pensamos lo mismo. Yo creo que cuando estamos en la gracia, no se trata de merecer o no merecer, porque merecer viene de mérito, es decir, lo que yo hago, ¿sí? Yo tengo que hacer cosas para que Dios me dé cosas, o sea, si yo hago bien, Dios me va a dar bien, y la gracia, desde el momento en que no merecemos nada más que condenación, Dios nos saca de esa relación de lo malo y lo bueno, y nos pone en una relación de amor donde está la gracia. Entonces ya el merezco o no merezco se va de nuestro vocabulario para con Dios. Claro, Porque todo no es está por en el amor. vocabulario. Y en el amor no hay merecimiento o no merecimiento. Claro, es verdad. Ahora, yo creo que en cuanto a derecho, yo sí me creo con ciertos derechos para con Dios, pero no derecho a exigirle. Claro. O derecho de que Él me sirva. Sino más bien derecho en cuanto a privilegio, no derecho en cuanto a exigencia. Está bueno. El Sí, derecho está en bueno. cuanto a privilegio es que yo soy un hijo, y un Estoy de hijo acuerdo. tiene derecho a ser cuidado por su padre. Y eso yo espero eso, Pero están no lo garantizados, exijo. pero están Está garantizado, ahí está. Cuando Dios dice, promete en hebreo una promesa, porque Dios ha dicho, no te dejaré, jamás te desampararé. Eso se aplica a todo. Claro. Entonces yo tengo derecho a ser cuidado por mi padre porque soy un hijo. Pero en cuanto a cosas básicas Tal y cual. esperables del amor, que ni Claro. siquiera se las tengo que pedir a Dios porque Dios las hace por amor. Claro. Pero no Claro. derecho a... Este a- otro Está camino, buena, tal cual. Está buena la aclaración. Está buena la aclaración. Y eso me da fe, decir, Dios me cuida. Está bien, Tal cual. Está buena la aclaración. Estamos de acuerdo en eso. Dice Juan Carlos Vázquez. Segunda de Timoteo 4:20 dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trofimo dejé en Mileto enfermo. Y dice Juan, dice, debemos entender que el Señor es soberano y no nuestro mozo en el bar. Bueno, Es acá verdad. ponen un ejemplo de que, por ejemplo, Está bueno. Trófimo, creo que se lee así, yo con los acentos soy un desastre. Igual, Lo dejé enfermo en Mileto. Y fíjate que lo dejó enfermo. sí. Claro, chicos, totalmente. Hay un montón de ejemplos. Ya vamos a hablar. Chicos, ¿qué les parece si le damos espacio a Cristín para que nos dé una respuesta A ver. sobre este video que acabamos de ver? Y también después, ya le voy avisando a Pablo que prepare el video de Marcos Barriento. Porque no fue la única, hubo varios. Estuvo Marcos Brunet, Barrientos y alguien más que ahora no me acuerdo. Pero hubo varios reconocidos adoradores, se le hizo cantantes, que estuvieron orando por Julio y decretando su sanidad. Así A que ver. vamos a ver la respuesta de ella. Vemos. Vamos primero con respuesta. El video se llama así, respuesta de Cristín. Les cuento que estaba haciendo un streaming así como nosotros con varios salmistas, lo que se llamaban, y estaban conversando sobre un montón de temas. Y hubo un montón de comentarios, pero lluvia de comentarios que le hacían referencia a esto de que había pasado, y ella responde. A ver qué dice. A ver. Qué bueno que mencionas eso del video de lo de Julio. Eso es algo que ha estado corriendo en mi corazón y algo de Y lo la que misma no he cantante querido hablar por este justificándose después de tiempo, la porque situación. el mayor arremetimiento contra esa oración vino cuando él falleció. Y yo entendí
que no era el mejor momento para entrar en un debate con mis hermanos cuando eso le podía robar a la memoria de Julio. Su memoria no se merecía que nosotros entráramos en pelea a nombre de él cuando ya había sufrido tanto. Y no había querido tocarlo porque todavía estábamos muy frescos después de la partida de Julio. Ahora que ya va un año de su partida, sí, estoy preparada para hablar de eso porque también mi duelo personal Después de un estaba año. en juego. Yo no responde. quería dar una respuesta movida por emociones cargadas de duelo que fueran a lastimar más personas. Lo que ocurrió con la oración fue que la gente tuvo sus interpretaciones de cuando yo dije no tomamos una respuesta y pensaron que yo se lo estaba diciendo al Señor, y mirando la oración sí utilicé la muletilla Señor, y pareció que yo estaba diciéndole al Señor, retando a Dios de que no tomábamos una por respuesta, que no se podía llevar a Julio, etcétera, etcétera. Lo que estaba ocurriendo en mi mente muy embarazada, Embarazada en esa acababa de dar a luz a Ian y ya estaba embarazada de Kenzie. Hay un síndrome que se le llaman pregnant brain, que es donde un pedazo de tu cerebro literalmente se consume para alimentar la placenta y tú te quedas sin un canto de tu cerebro. Y hace que tus pensamientos no sinteticen muy bien, especialmente el habla. Entiendo yo que yo estaba sufriendo de eso ese día. Esta oración me parece que ocurrió la segunda noche de grabación, súper agotada, súper embarazada, no durmiendo en la noche porque tenía un bebé chiquito de 10 meses. Imagínense todo eso y tratar de también proyectar coherentemente una oración a favor de mi hermano que estaba sufriendo y que Pero lo ahora estaba vamos a ver necesitando. cómo remata. Cuando yo dije no aceptamos un no por respuesta, lo que estaba corriendo en mi mente era ese verso, que de Dios son el sí y el amén. Y el hecho de que yo haya dicho que no aceptamos un no por respuestas, entiendo perfectamente cómo se interpretó de la manera que se interpretó. Mi elección de palabras estuvo fuera de orden por las diferentes circunstancias que ya expliqué, pero mi corazón era reclamando esa promesa de que de Dios son el sí y el amén. Y entiendo que no está mal orar de esa manera, Ahí porque está. en el final mi hermano Julio Melgar fue sanado. Wow, Él ya no tiene cáncer. wow. Él ya no tiene dolor. En la eternidad está hablando. No así. fue sí, sí, tangiblemente sanado en este ámbito físico terrenal, pero él sí fue sanado. Reclamamos bien la palabra y las promesas del Señor y tenemos la esperanza de que lo vamos a volver Hasta a ver ahí, y lo Pablo. vamos a ver bien, Porque entero, es largo. Si lo sano. quieren lo pueden mirar también por YouTube. ¿Qué les parece la respuesta? Mirá, está bien, creo que está bien que ella diga, che, la verdad que la oración estuvo ella dice que no acepta un no como respuesta, está diciendo, che, bueno, la verdad que estaba cansada, venía embarazada, venía de un parto y ahora estaba embarazada otra vez, estaba con una carga de cansancio. El pregnant Bueno, brain. está bien, eso se entiende. Y el yo declaro y el yo Y aparte, no decreto solamente y eso, el- después lo hizo con todo lo que estaba en el recital. ¿Se acuerdan claro. que vimos dos? Uno hacia Julio y después el otro hacia todo. sí, Decían los que quieren recibir milagro y así el abrió un aceleramiento. portal abrió un portal de milagro donde en el momento ahora iban a recibir el milagro y lo abría ella. Y a eso lo que no, Claro. digamos, está bien, lo otro se entiende, pero Igual che, para mí. el problema no fue esa parte de la oración, fue toda la oración. Ahí- Claro, Para mí dice la- Johnny, ¿no es más fácil decir me dejé llevar y hablé fruta y listo? Claro. Emanuel dice, al principio no entendí la explicación, pero al final tampoco. Coincido con Johnny, era más fácil decir, miren, fue un arrebato de emoción, perdónenme. Claro. Bueno, no, pero Pero- para mí es serio el análisis, ¿sabes por qué? Porque hay una cuestión de que no está entendiendo lo que la esencia No. de lo que está mal. Porque ya te digo, che, está bien, es verdad. Pudiste no querer decir eso, no aceptar un no como respuesta. Pero todo lo demás, ese poder que estableces en vos mismo de decretar, de declarar, de acelerar, de abrir un portal y que ahora van a recibir el milagro. Che, y eso, hasta más. Che, si estás cansada y estás pasando por esta situación, ¿por qué tenés que andar dirigiendo a los demás a este tipo de oración? ¿Por qué no Claro. agarrar y decir, che, no? Entonces yo lo que noto es que está, sí, por lo menos después,
en esa aclaración que fue un año después de la partida de Melgar, ella sigue parada en esa postura. Dijo, yo creo que se puede orar de esta Claro. manera. Y de hecho él recibió el milagro. Entonces, bueno, y ahora vamos a ver el de Marcos Barrientos, que es muy afín también, porque Marcos Barrientos también estuvo en el ojo de la tormenta. Les quiero contar que fue duramente criticado. Johnny dice, cuando ore por sanidad, puede ser que te mande al paraíso, dice. Y está bien la ironía que dice. Es porque la acomodás. Sí, sí. Ahora vamos a ver, para mí se pusieron de acuerdo. Vamos con esto. Marcos Barrientos. Yo lo fui a ver, me acuerdo, en la cancha, no sé, en una cancha de Santa Fe. En el nombre de Jesús de Nazaret hablamos vida, hablamos salud, declaramos, Señor, que tu gozo lo fortalece, que tu ánimo, Señor, lo llena en este momento. Espíritu Santo, declaramos vida, profetizamos sobre Julio tu bendición. Señor, dice, verás mi bien, verás mi gracia. Los hijos de tus hijos cantarán las canciones que yo te he dado y celebrarán y regocijarán. En la misma plataforma verás a tus nietos celebrando mi nombre y cantando de gozo. Algunos tocarán la guitarra, otros van a tocar el piano, otros van a tocar la batería, pero van a celebrar y van a levantar voces de júbilo, porque yo soy bueno y para siempre es mi misericordia. Aleluya. Bueno, ahí está, ¿ves? Porque yo soy bueno, yo tengo que sanar. El pensamiento que ejecuta Claro. él. Sí, eso quiso decir. Seguía. El pensamiento que está detrás. Perdón, Pablito, hago algo muy desprolijo. Sí. ¿Se puede pasar, aunque sea la última parte? Porque no, como que me perdí en eso. Si puede ser. Sí, aparte sigue, porque después él da una explicación también, lo mismo. ¿Puede ser, Pablito, o no? Ahí está. Ponle un Creo que poquitito vale más. la pena. Perdón que haga esto porque no. ¿Ves? Ahí en una conferencia le empezaron a preguntar qué Júbilo, pasó con porque yo soy bueno y para siempre es mi misericordia. Aleluya. No, creo, ahí por eso está. Creo que él está hablando de parte de Dios. Claro, que Dios es bueno. Claro. Pero porque es bueno, por eso lo tiene que saber. Ahí está. podría Marcos Barrientos dar el mensaje a esas personas que dicen, yo esperaba un desenlace distinto, yo esperaba un milagro distinto? Sabemos que esa persona quizás ha quedado con una duda. Ay, chicos, estamos... Marcos Barrientos, ¿podría explicarle, por favor, a esas personas en qué consiste el milagro en esa obra de amor que tuvo y el propósito? No quiere comer con la Yo creo que la clave está en una frase que dijiste, no sé si la dijiste intencionalmente, pero dijiste, esperaban un milagro distinto. Porque de que hubo un milagro. Y el milagro más grande que puede existir es la libertad absoluta, permanente y eterna de la muerte, la enfermedad, la tristeza y el dolor. Y eso fue lo que ocurrió. Julio simplemente se nos adelantó. Y más que hablar de por qué, porque jamás vamos a poder tener las respuestas satisfactorias para todos. Lo que para mí es una respuesta satisfactoria, a lo mejor para ti no lo es. Pero más que enfocarnos en por qué sucedió, yo sí te puedo decir que hay dos cosas que tienen mi corazón en paz. Si bien fui junto con mi esposa de las personas que peleábamos aún en contra de los comentarios que hacía la gente diciendo, bueno, ya es la voluntad de Dios, que muera o que vaya con el Señor, y nosotros peleamos hasta el último día creyendo en un milagro de sanidad. Pero no me siento defraudado, porque yo sé que al final, ¿cuántos son 20 años, 30 años, 40 años aquí? ¿Y cuánto es la eternidad? No es ni una pequeña gota de agua contra todo un mar, 30, 40 años más. Entonces, no es una derrota, simplemente es decir, ¿qué les parece si... No, Sí, termina. No sé si querés decir algo. No. Claro que es una derrota. No una derrota para Dios, es una derrota por la falsa expectativa que generan los demás. Claro. Porque yo si le ando prometiendo sanidad a todo el mundo y la gente no se sana y digo, bueno, sí, pero en realidad sí se sanó porque cuando resuciten van a resucitar con un cuerpo... Claro. No, le estás creando una falsa expectativa a la gente. Habla de manera más clara. Cuando ores, ora como dice la palabra, ora con el espíritu, pero también con el entendimiento. Y cuando ores de manera clara.
Decí lo que realmente Dios promete. ¿Promete una sanidad en la resurrección para todos en un cuerpo glorificado? Sí, lo promete. Ahora, Claro. no le hagas creer una expectativa a una persona Tal que está cual. enferma de cáncer o de otra enfermedad y a todos los que están A su escuchando familia. de que Dios lo va a sanar esa situación. Tal cual. Eso sí es una derrota. Es una derrota mostrar una imagen y un mensaje que Dios no lo da. Empiecen a orar de otra manera. Córtenla con esa parafernalia y encima quieren terminar, quieren caer como los gatos, bien parados. No, sí, yo lo que oré y se dio. Se cumplió. Claro, se cumplió. No, Julio hermano. está sano. Y menos mal que este hermano, yo lo escuché a Julio Melgar, lo he escuchado ya, el tipo ya no daba más. Sí, ya lo Y él sé. había escrito una canción mucho tiempo antes donde hablaba de que, yo acá la tengo la letra, es buenísimo porque creo que el mayor consuelo que tuvo Julio Melgar es lo que ya Dios le había traído en su corazón tiempo antes de que traiga la enfermedad. La letra de él dice así, por ejemplo, dice: es tu amor el que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá, porque tú tienes el control, nunca pierdes el control. Ay, hermoso. Bueno, la letra sigue, pero esa parte me parece que menos mal que está Dios a pesar de nosotros, porque en su corazón Julio Melgar dio testimonio que dice: nunca pensé que la letra que yo escribí, que Dios puso en mi Era para su corazón, proceso. era para mí mismo. Sí, uy. Y en ese proceso él sintió paz, no de que iba a ser sanado, No. sino que en entender de que Con Dios su tiene el compañía. control Totalmente. y le dará paz. Me parece fantástico. Tremendo, Menos tremendo. mal que está Dios y que en realidad no sé el proceso bien interno, pero esta gente le vendió humo. Tal cual. Le vendió humo. Y un poco la pregunta que hago para que puedan responder. ¿Creen que este tipo de respuesta ayuda o confunde a los creyentes? ¿No? Porque pasa eso, lo que dice Isma. Nos quedó cortísimo el programa, chicos. Se Falta terminó. muy poco todavía, pero todavía tenemos un montón más para ver y no lo vamos a llegar en 10 minutos. No, que Fede está ahí esperando. No, pero sí me gustaría cerrar con este tema porque hubo también algunos pastores, personas reconocidas que salieron a hablar. Como esto se hizo público, se habló. A prepararme el de Alducin, que fue muy contundente. Buen punto con el de Johnny. Dice, A ver. ahora dice, ¿qué hubiese pasado si la quimio funcionaba a tiempo y se sanaba? ¿Qué se hubiesen adjudicado? Totalmente. Y está bueno que lo diga Johnny, porque siempre Johnny da testimonio del ambiente en el que vivió como iglesia, ¿no? Uno conociéndolo da garantía de esto. Si Julio Melgar hubiese sido sanado, si la quimio funcionaba, ellos iban a decir: ¿viste que el Señor me trajo esa palabra para vos y fue? Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. A ver, fíjate qué dice Alducin. Hace poco murió un hombre salmista en Guatemala, todo el mundo lo sabe, el hermano Melgar, y antes de que él muriera me dio mucha tristeza, me mandaron muchos videos de muchas personas que comenzaban a decirle: es que no aceptamos un odio, tú estás sanado por las llagas de Cristo. Y el Señor dice que ahorita en este momento vas a estar sanado. Y comenzamos a tomar un papel de dioses. Claro. ¿Y en qué se basan ellos para decir: es que no tienes por qué estar enfermo, Dios te quiere sanar? Oye, espérame tantito, ¿tú cómo conoces cuál es la voluntad de Dios? Este hermano bendito está en un mejor lugar que nosotros ahora, 1000 veces mejor. No, Dios dice que aquí te vas a quedar a seguir sufriendo con nosotros. Es lo que se le está diciendo, ¿no? Oh, espérame tantito, ya se nos olvidó el Padre nuestro, que estás en los cielos, hágase, Señor, tu voluntad. Entonces, cuando oramos por los enfermos, es: Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú sanes a esta persona, si es tu voluntad, hágase tu voluntad. Tu plan para esta persona que está muriendo es mejor que la que nosotros nos pudiéramos imaginar. Pero ellos toman Isaías 53, por sus llagas fuimos sanados. Espérame tantito, qué teología tan pobre. Por sus llagas y las enfermedades del alma. Vivimos un mundo donde está afectado por la segunda ley de la termodinámica, donde hay un deterioro celular de mi cuerpo todos los días. Cada vez mi vista se degrada más, mi oído también, mi corazón late cada vez con más dureza, mi sistema cardiovascular, cardiopulmonar, etcétera, etcétera. Todo nuestro cuerpo se tiene que hacer viejito y tenemos que morir de algo. Entonces, cuando dice Jesucristo, por sus llagas hemos sido sanados, está refiriéndose a la enfermedad que Jesús vino a sanar de nuestra alma, de nuestro corazón. Y ya si Dios quiere sanar, es soberano.
Pero no podemos declarar a nadie, te declaro sano, espérame tantito, cálmate, Nisan. Judas decía eso. Por el amor de Dios, ¿a dónde hemos llegado? Ya. Y claro que ahora estamos variando. Bueno, que ustedes, que los cristianos declaran sana a la gente. No, el dulce es como un pescado, tal cual. Hay que comerlo con cuidado porque... ¿semilla de mostaza de ahí al Lucine? Este pastor está... Mira, no sabía vos eso. siempre me compartiste de semilla de mostaza, pero yo no sabía que venía al Lucine. Yo les hago una pregunta a todos, los que están ahí, para dejarlos reflexionando y después vamos a hacer una reflexión final porque tenemos que cerrar, ¿no? Pero, ¿qué están buscando solamente el sí de Dios o estamos dispuestos a aceptar y a confiar en su no y en su espera? Lo dejo para pensar. Y bueno, para ir cerrando, hablemos de lo que significa realmente tener fe. Esto no es tener fe, ¿no? Decretar, declarar, empoderarse y usar todas estas frases exigiéndole a Dios un milagro. Pero ¿qué sí es fe? Para mí, tener fe es conocer a Dios tal cual es Él. Conocerlo, buscar conocerlo y creer a lo que Él dice. Bien. Yo me quedo con la parte que compartía de este hermano cuando reaccionaba al video, que citaba el pasaje de Daniel, cuando los amigos de Daniel estaban siendo amenazados de que si no se arrollaban ante una estatua del rey de Babilonia, iban a ser prendidos fuegos, iban a ser quemados en ese horno. Y ellos dicen esto: mirá, vos nos envías al horno a nosotros tres y Dios puede librarnos. Ahora, puede que quiera librarnos, pueda que no, pero así todo nosotros no nos vamos a arrodillar ante ningún Dios. Eso me parece la expresión de fe coherente y sana que espera Dios. Dios no está diciendo Dios me va a sanar o Dios, no, Él puede hacerlo o no importa. Lo único que yo sé quién es mi Señor y que yo ante otro Dios no me voy a arrodillar. Tal cual. Yo creo que la fe es confiar en Dios sin importar las circunstancias, sin importar si las cosas salen como esperamos o no. Y Pablo lo expresó de manera increíble en 2 Corintios 12:10, cuando dijo: por eso me deleito en las debilidades, en los insultos, en las dificultades, en las persecuciones, en las calamidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Justamente Pablo habla de deleitarse en medio de cosas que la mayoría de nosotros querríamos evitar a toda costa, ¿no? ¿Qué clase de fe es esa? Es una fe que no se tambalea, incluso cuando la respuesta de Dios no es como la esperábamos. Así es. Ese es el mensaje que queremos transmitir en esta noche. Ahora se quedan con Fede, con Dios yo y mi otro yo. ¿Tenemos pase con Fede o no? No, me parece que no. No, me parece que no. Sí, tenemos pase, o sea, lo podemos ver. No, porque él está en Chaco. Tal cual. Bueno, no, Fede, en Chaco, en la otra plataforma, en TikTok. Nos quedamos escuchándote. No, pero aparte Estamos quiero hablando. agradecer a todos que nos acompañaron y pedirles que puedan compartir este vivo a quienes les pueda servir y ser útil en el tiempo que estamos viviendo. Así que ahora los dejamos con Dios, yo y mi otro yo. Quédense no se vayan. escuchando que no hay desperdicio. Chau, Tal chau, cual. hasta el miércoles que viene. Lo siento en mis pies.